por su presencia y su asistencia. Estamos en un día más de Amigos de los Miércoles. Como siempre, Ocampo Grupo Anual, preocupados por la capacitación constante de sus clientes y amigos. En esta ocasión vamos a platicar sobre la nueva prórroga de la manifestación de valor electrónica. Y dirán, bueno, pero ¿para qué hacemos un curso de capacitación y actualización por una simple prórroga? Que nos den la fecha próxima y listo, vámonos a trabajar. Pero no, resulta que hay al menos dos situaciones más que vienen en esta misma resolución y que son muy importantes para tomar en cuenta, y por eso, dado este cambio publicado el día viernes, es que nos vimos en la necesidad de informarles estas nuevas situaciones. Aprovechando el espacio y el foro, nos hemos dado cuenta que hay bastante desactualización en la aplicación de los seguros globales que forman parte de los incrementables y por ende pues forman parte de nuestra manifestación de valor. Ante varios casos que hemos detectado de falta de conocimiento del correcto trámite para llevar a cabo el valor provisional del seguro y sacar ese famosísimo factor, pues vamos a incluirlo de manera práctica en este curso. Entonces les hemos preparado un video de 6 minutos donde se explica claramente el procedimiento para llevar a cabo esta facilidad administrativa de utilizar el factor provisional de seguros para la declaración de su manifestación de valor. Entonces vamos a ponerles el video. Yeah, so everyone have email, just please give me like 5 minutes and then you can talk about it. Listo, confírmenme si pueden ver mi pantalla. Ok. Listo, adelante con el video. Bienvenidos a este análisis a fondo. Para quienes gestionan el cumplimiento aduanero todos los días, sabemos perfectamente que determinar la base gravable no es un juego de estimaciones, requiere precisión absoluta. En esta sesión vamos a desmenuzar el artículo 117 del reglamento de la ley aduanera. Hablaremos específicamente de esa opción que tenemos de declarar un valor en aduana provisional cuando manejamos una póliza de seguro global de transporte anual. Así que sin más preámbulos, entremos de lleno en la normativa. Para estructurar nuestra revisión de hoy, seguiremos este orden lógico. Primero, la obligación y el famoso aviso al SAT. Segundo, cómo calcular exactamente el factor de seguro. Tercero, veremos un ejemplo práctico muy claro. Cuarto, hablaremos de la rectificación y las declaraciones complementarias. Y finalmente, cómo impacta todo esto a la manifestación de valor electrónica. Pasemos a nuestra primera sección, obligación y aviso al SAT. Bien, pongamos un poco de contexto. El artículo 117 nos da una facilidad muy particular. Permite declarar un valor en aduana provisional. Pero ojo, esto está diseñado exclusivamente para un escenario muy específico. Es para cuando contamos con una póliza de seguro global de transporte con cobertura anual y por la misma naturaleza de la póliza resulta literalmente imposible determinar en ese momento el incremento exacto para una sola operación. Básicamente es una excelente herramienta de facilitación, pero claro, viene con sus propias reglas del juego que debemos seguir al pie de la letra. Y justo aquí es donde quiero hacer una pausa importante, porque este es el detalle administrativo que a muchos se les escapa. Resulta que, en la práctica operativa, vemos operaciones con cálculos matemáticos impecables, pero donde se omite el paso más crítico, el aviso obligatorio a la autoridad aduanera, o sea, a la ANAM y el SAT. Y fíjense, no se trata de asustarnos con el fantasma de las multas, para nada. Se trata de que busquemos el cumplimiento total como contribuyentes. Una operación verdaderamente sólida y profesional es aquella que cumple con todos los requerimientos de la autoridad al pie de la letra, no solo con los números. Y para no dejar dudas, vamos a la fuente original. El texto legal es sumamente claro. Cito textualmente. Quienes ejerzan la opción establecida en este artículo deberán presentar un aviso ante la autoridad aduanera. Fin de la cita. Como ven, no hay zonas grises aquí. Transmitir esa póliza digitalizada junto con el aviso oficial no es opcional, es la obligación ineludible para que esta facilidad provisional sea válida.
Muy bien, vamos a la sección 2, cálculo del factor de seguro. Ahora bien, hablemos de la matemática detrás de esto. La normativa nos plantea dos escenarios súper claros. Si ya traemos historial, la regla dicta que tomemos el costo del seguro global del año inmediato anterior y lo dividamos entre el valor total de las importaciones aseguradas en ese mismo año. Bastante directo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si es el primer año de operaciones o si simplemente no teníamos póliza del año previo? En ese segundo escenario, dividimos el costo del seguro global vigente al momento de importar entre el valor estimado de las importaciones que planeamos hacer durante el periodo de cobertura. Ambos caminos nos dan exactamente el factor legal que necesitamos. Aterricemos esto en nuestra tercera sección, ejemplo práctico de valoración. Vamos a ver los números en acción para que quede totalmente claro. Imaginemos que el costo del seguro global del año pasado fue de $15,000 y digamos que el valor total de todas las mercancías aseguradas en ese mismo periodo cerró en $1,000,000. Al aplicar nuestra fórmula legal, dividimos los 15,000 entre el millón y nos arroja un resultado de 0.015. Este factor resultante es nuestro multiplicador estrella. Es exactamente lo que vamos a aplicar al precio pagado en cada operación individual durante nuestra etapa provisional. Exacto, el 0.015. Este decimal se vuelve la clave de la operación. En lugar de pelearnos intentando asignar primas individuales que al final van a ser inexactas, la autoridad nos permite usar este coeficiente. Simplemente multiplicamos el precio pagado de la mercancía importada por este decimal y obtenemos el concepto de seguro a declarar provisionalmente. Es una solución verdaderamente elegante a un problema logístico complejo. Vamos a la sección 4, rectificación y declaraciones complementarias. Una vez que termina la cobertura de nuestra póliza anual, el reglamento marca una línea de tiempo inflexible, y aquí hay que tener mucho cuidado. Justo a partir de la fecha de vencimiento, se activa un reloj administrativo. Tenemos un plazo estricto de exactamente un mes para presentar nuestra declaración complementaria. Para quienes operan en el día a día, saben que esto lo hacemos mediante un pedimento con clave GC, el Global Complementario. Ahí es donde ajustamos las cantidades definitivas y pagamos las contribuciones actualizadas junto con los recargos que deriven de esta determinación. Y aquí viene la parte crucial. ¿Qué pasa si se omite ese plazo de un mes? Bueno, la normativa es tajante. Si no presentamos las declaraciones complementarias a tiempo, esos valores provisionales que declaramos adquieren carácter de definitivos para todos los efectos legales. Así de simple. Esto altera de manera permanente nuestra base gravable y cierra por completo la ventana de regularización que nos da la regla. Finalmente llegamos a la sección 5, el seguro y la MVE. Para ir cerrando, hay que entender que este artículo, aunque a veces poco conocido, es indispensable. El concepto de seguro es un incrementable obligatorio. Se tiene que sumar al valor en aduana, no hay vuelta de hoja. Y hoy en día, en el ecosistema digital del SAT y la NAM, este factor provisional está íntimamente ligado a la manifestación de valor electrónica, la famosa MVE. Piénsenlo, cualquier inexactitud en el aviso, un cálculo mal hecho o saltarnos la rectificación, le pega directamente a la información de la MVE, un documento que es el corazón de las auditorías de comercio exterior. Llegamos al final de este análisis, pero queremos dejar sobre la mesa esta reflexión que ven en pantalla. Considerando lo vital que es el aviso al SAT, la exactitud matemática del factor y lo rígido de los plazos para rectificar mediante el pedimento GC, la verdadera pregunta es, ¿están nuestros protocolos de valoración provisional capturando verdaderamente cada requisito administrativo al pie de la letra o existe algún eslabón débil en la cadena? Asegurarnos de que no se nos escape ningún detalle es lo que define el nivel de excelencia en nuestras operaciones. Muchas gracias por acompañarnos en esta revisión y hasta la próxima. Bienvenidos a este análisis a fondo. Para quienes gestionan el cumplimiento aduanero todos los días, sabemos... Bien, pues este fue el video explicativo. Esperamos que les haya sido de mucha utilidad. Es bastante claro y aquí hay tres temas que hay que recalcar. Uno es el cálculo del factor. Algunas personas, algunos importadores no lo manejan adecuadamente y eso lleva a, pues, que están haciendo mal la declaración. Algunos lo vienen arrastrando de años atrás y no lo actualizan. Entonces es un punto importante. Sería el primer punto, el punto de hacer el cálculo correcto. El segundo punto a considerar es hacer el famoso aviso, del que hablamos hace un momentito. Ese aviso pues es muy desconocido por varios de los importadores, entonces es un requisito que no deben de dejar pasar. Lo pueden checar en el artículo 117 del reglamento de la ley aduanera. Ahí está claramente el paso a seguir. Y por último,
un punto no menos importante, al final de la póliza tenemos un plazo de un mes para hacer los ajustes correspondientes y en caso de que se haya pagado menos, porque es un valor provisional, pues hay que ajustar y pagar la diferencia que se dejó de pagar por cuestión de que variaron las importaciones. Es algo normal, el SAT lo sabe que va a variar y si hay una variación a favor del fisco, pues hay que hacerlas. De lo contrario, se vuelven definitivas y al volverse definitivas, pues la autoridad puede presumir que hay una omisión, ¿verdad? Si por el contrario se pagó un poco de más porque el factor, pues es un factor provisional, no es definitivo, entonces en los cálculos, en las importaciones, si resulta que pagamos un poco de más, pues el SAT no va a hacer nada, no nos va a perseguir y nosotros poco podemos hacer para solicitar la devolución. ¿Hay un mecanismo? Sí, está establecido en la regla 611. Sin embargo, cuando es saldo a favor, es muy difícil que el SAT lo autorice, ¿no? Y la mayoría de las personas, de los contribuyentes, no nos gusta pedirle devolución al SAT porque, pues es luego, se dice por ahí que eso deriva a auditorías, ¿no? Pero hay que estar muy pendiente de no declarar hacia abajo. Bueno, este fue un tema complementario, pero no menor. Ahora sí nos vamos de lleno a lo que dice la famosa prórroga. Ok, vamos a iniciar. Resulta que como un contexto general, le tengo que explicar que hay 4 expedientes en comercio exterior. El primero son las obligaciones, es una obligación del agente aduanal. El segundo y el tercero es una obligación de ambos, del importador y del agente aduanal. Lo mismo pasa con el tercero, mientras que el cuarto expediente es únicamente obligación del importador. Pero, ¿cuáles son esos famosos expedientes de comercio? Bueno, el primero que tenemos, y en orden cronológico, es el que establece la regla 1414. Ese expediente lo conocemos como expediente del usuario. Es el expediente que se da cuando se solicitan los servicios de un importador a cualquier agente aduanal. Hay una lista de documentos que el agente aduanal va a pedir. Algunos agentes aduanales acostumbran a pedir algún otro documento necesario para hacer la operación. Ejemplo, la ley aduanera menciona ciertos documentos obligatorios. Sin embargo, hay otras leyes que regulan el comercio. Ejemplo, la ley para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, generalmente llamado ley antilavado. Bueno, pues esa ley nos obliga a llenar ciertos documentos adicionales referente al usuario o beneficiario final. Eso no lo establece la ley aduanera porque no es un tema aduanero, sin embargo es un tema legal que debemos de cumplir. Otro es la ley de datos personales. Esa ley de datos personales obliga a quien posee esos datos y quien los resguarda a informar al usuario el uso que le va a dar a esos datos. Y eso da origen al famoso aviso de privacidad. Entonces, muchas agencias, incluido la nuestra, les otorgamos el aviso de privacidad y les pedimos que nos acusen de recibido para cumplir con la normatividad. Esos son algunos ejemplos de documentos que no están en la regla 1414, pero que son necesarios para poder integrar el expediente del usuario. ¿Ok? Entonces, esa es una obligación del agente aduanal. Es el primer expediente que va a existir. Si no se llena ese expediente, el agente aduanal no puede prestar los servicios de agencia aduanal. El segundo expediente, que ya nos aplica a ambos, importador y exportador, es el establecido en el reglamento de la ley aduanera, específicamente en el artículo 81, y son los anexos a la manifestación de valor. Ese pues, es un tema ya más tratado, que habla de contratos, órdenes de compra, pagos al extranjero y algunos otros documentos que se repiten con el pedimento, lo que nos lleva al tercer expediente. Los mencionados en la ley aduanera en el artículo 36A, es decir, los documentos anexos al pedimento.
como cuáles, como la factura, el conocimiento de embarque o guía aérea, el certificado de origen, el documento que compruebe las regulaciones y restricciones no arancelarias, la certificado de peso volumen en caso de ser material a granel y la cuenta de garantía en caso de haber. Estos documentos, gran parte de ellos se repiten en el 81 y este es un punto muy importante que saco a colación porque hay una reforma dentro de esta prórroga que afecta directamente a estos dos artículos y ahorita van a ver cómo se relacionan. Por eso es importante darles el contexto de estos dos expedientes. Insisto, el segundo es los documentos que se transmiten adjuntos a la manifestación de valor, mientras que el tercero son los documentos que se adjuntan anexos al pedimento. Y por último, una obligación del importador sería el que establece la regla 3142, documentos que acreditan la operación. Entre paréntesis le ponemos materialidad, esta famosa palabra que junto con la palabra de trazabilidad de 7 meses para acá han estado suene y suene todo el tiempo. Eso se refiere a que una vez que el embarque ya salió de la aduana, ahora el importador tiene que completar todos los documentos que establece la regla 3142 y en su mayoría están repetidos con los que ya se transmitieron en el 36, con los que ya se transmitieron a la manifestación de valor, más otros documentos que comprueben la materialidad de la operación, como maniobras de descarga en sus instalaciones, almacenaje, transporte de última milla, entrega al cliente, nómina de las personas que intervienen en comercio exterior. Por eso, esta información que es confidencial, la obligación es únicamente del importador. Sin embargo, todos estos expedientes anteriores le van ayudando a él, al importador, a complementar su expediente. Por cierto, les hago un comercial. Ocampo Grupo Aduanal está trabajando de la mano con una empresa de consultoría en comercio exterior, RECO, para llevar a cabo un programa que les facilite a los importadores completar este famoso cuarto expediente de la regla 3142, que es bastante tedioso. Entonces, en breve les daremos a conocer ese avance para que ustedes tengan mayor certeza de estar cumpliendo al 100%. Créanme que esta regla es bastante desconocida por los importadores. Si gustan, déjenos comentarios si quieren que hagamos alguna plática específicamente de este requisito, que es obligación completa del importador. ¿Ok? Bueno, respecto a estos mismos expedientes, el primero se hace una vez cuando se hace la primera operación, cuando se solicita la primera operación y se actualiza cada 3 años. Mientras que el segundo es por cada manifestación de valor, es decir, por operación. El tercero es por cada pedimento, o sea, por operación. Y por último, obligación del importador también es por operación. Bien, pues vámonos ahora sí directamente a la segunda resolución de modificaciones a las reglas de comercio exterior para el 2026 y sus anexos 1 y 2 en su tercera versión anticipada. Para los que no están familiarizados con esta versión anticipada, anteriormente una regla no era válida hasta que estaba publicada en Diario Oficial de la Federación. Hace ya unos cuantos años, el SAT vio que era muy lento este proceso de pasarlo a Diario Oficial, publicarlo, etcétera, y sacó una regla de carácter general en la que establece que las publicaciones que haga el SAT en su página como versiones anticipadas surten efectos al día siguiente de su publicación. Es decir, esto se publicó en la página del SAT el día 31 de julio y surte efectos el día 1. ¿Ok? ¿Qué nos dice estas reglas de modificación? Hay varias reglas que no voy a tocar, que se modificaron, no son muchas, deben ser unas 5, porque hablas de depósito fiscal, de empresas certificadas, que no le aplican a todos. Pero el segundo artículo que reforma al 11º de las reglas generales de comercio exterior,
publicadas el 27 de diciembre del 2025, nos afecta a todos específicamente en la manifestación de valor. Y si se dan cuenta, está dividido en 3 párrafos. No lo voy a leer tal cual lo dice el texto. Para efectos prácticos, vamos a explicarlos en la siguiente diapositiva. Primero, la prórroga. Dice, gracias a Dios, nos escuchó, dicen los importadores. Algunos dicen, no, yo ya estaba listo, ya quería entrarle, pero otros dicen, no, gracias Señor por esta prórroga porque no estaba listo. Recuerden que las prórrogas no son para que dejemos de hacer las manifestaciones de valor, son periodos que nos da el SAT para aprovecharlos, para entrenarnos y hacer las manifestaciones de valor y no dejarlo al último momento. Pero bueno, nos escucharon nuestras plegarias y se extiende la manifestación de valor hasta el día 30 de septiembre, la prórroga, se extiende la prórroga, es decir, el 1 de octubre, ahora sí, será exigido, ¿ok? ¿Por qué hace referencia esta lámina a las reglas de comercio exterior del 2025? Porque en esa fecha, específicamente el 30 de diciembre, como pone ahí en pantalla del 2024, se fue prorrogando y decían, vamos a entrar a un periodo de convivencia, ¿ok? Entonces, gozamos del mismo periodo de convivencia, ahí no hay mucho que aclarar, tenemos hasta el 30, es decir, tenemos todo lo que resta de agosto y septiembre para ponernos en marcha. Bueno, el segundo párrafo está bastante interesante. Nos dice esta nueva regla que ya no tenemos la obligación de transmitir los documentos que menciona el 81, pero ojo, y puntualizo mucho, exclusivamente las fracciones segunda, tercera y cuarta. Ahorita vamos a ver qué es. A condición de que ya las hayas transmitido en el 36A. Y aquí es donde tiene todo el sentido la explicación que di de los 4 expedientes que hay. O sea, en palabras de Cristiano, lo que dice aquí es, si tú tienes la obligación de mandar los documentos que menciona la fracción segunda del artículo 81, que es el conocimiento de embarque o guía aérea o cualquier otro documento de transporte, fracción tercera, que es el certificado de origen, y por último, fracción cuarta, que es la cuenta aduanera de garantía cuando aplique, es decir, cuando estemos por debajo del precio estimado y garanticemos. Ese es un beneficio. El SAT te dice, ya no lo presentes, esos 3 documentos, ojo, solo esos 3 documentos, ya no los presentes, siempre y cuando ya los hayas transmitido en el 36A, es decir, anexos al pedimento. ¿Quién lo hace? El agente aduanal. Entonces, es un beneficio chiquito, pero es un beneficio. Lo que está diciendo ahí, ya no transmitas lo mismo, porque mucha gente veíamos que estaba repetido los documentos, ¿no? Dicen, ¿por qué quieren que les vuelva a poner el BL? ¿Por qué quieren que le vuelva a poner la cuenta de la garantía, el certificado de origen, si ya lo transmití? Bueno, aquí como que recapacita el SAT y dice, bueno, ya no lo pongas, sí lo puso el agente aduanal en la transmisión del 36A, pero no es para siempre, hasta el 31 de diciembre del 2026. Yo considero a título personal que lo que está haciendo el SAT es ponlo a prueba, a ver cómo jala, y posiblemente si jala bien, pues ya lo dejamos. O tal vez el 1 de enero del 27 digan, pues ahora sí transmítelo otra vez, ¿no? Vamos a ver cómo reacciona, pero de momento ya no están obligados a transmitirlo en la manifestación de valor. Entonces, palomita para el SAT. Y pasamos al tercer párrafo, que también considero que es algo bueno. Muchos importadores les decíamos, pues ahora dice el reglamento que tienes que anexar el contrato. Y muchos decían, pues yo no uso contratos, no tengo contrato con mi proveedor. Muy al principio, cuando estábamos muy en pañales en manifestaciones de valor, les decíamos,
Pues el reglamento dice contrato y presenta contrato. No tengo, pues haz uno muy sencillo de una hoja, pero que diga los datos que tienen que ver con la valoración de la mercancía. Es decir, a quién le compro, a quién le pago, cuándo le pago, cuánto le pago y de qué mercancía estamos hablando. Datos básicos. Sin embargo, hubo una modificación en este año al reglamento en donde dicen que puedes poner el contrato o en su caso la orden de compra. Entonces ya fue un alivio para muchos porque dijeron, bueno, órdenes de compra, yo sí tengo contratos, no, pero órdenes de compra. Entonces anexo la orden de compra. Bueno, los que querían hacer contratos nos decían algunos, oye, ¿y el SAT no sacó un formatito de casualidad de qué debe contener un contrato? Pues no, no lo decía. No hay ningún lugar donde dijera qué documentos, más bien qué cláusulas debería especificar ese contrato. Estaba como a libre decisión. Eso creaba, pues, incertidumbre. ¿Estará completo? Se lo voy a mandar a mi agente anual para que él lo valide y él me diga si sí o no. Y entonces el agente anual pues le metía su mejor interpretación, pero no había nada con lo que pudiéramos respaldarlo. ¿Ok? ¿Qué hace el SAT en esta modificación? Dice, bueno, veo que es muy, muy problemático lo de los contratos. Vamos a hacer esto. Vamos a sacar un formatito que va a llamar E15. Vamos a poner en las reglas de carácter general en el anexo 1 y ahí va a estar la información. Ahí vamos a vaciar la información principal del contrato. Si el importador no quiere compartirme su contrato o a la agente aduanal porque es muy confidencial o simplemente no quiere, entonces que me vacíe en este formato la información más relevante. ¿Cómo qué? Pues los datos generales que permiten transmitir la información general de los contratos y confirma bajo protesta de decir verdad. Entonces, si lo vemos bien, pues sí es una facilidad. Oye, ¿no quieres compartir el contrato? Entonces, vacía los datos que te pide el formato y ya con eso estás cumpliendo. Y la misma pregunta, ¿y es para siempre? No, también es hasta el 31 de diciembre de este año. Creemos igual que es una prueba, a ver cómo sale, si está jalando, y si jala, pues posiblemente la dejen para todo, para siempre, o el SAT diga, bueno, fue una excelente prueba, ahora deme el contrato. ¿Ok? ¿Qué contiene ese formato? Es bastante sencillo. Arriba vienen los datos del usuario de comercio exterior, el nombre, la denominación o razón social. Y aquí viene la gran duda, ¿qué es un usuario de comercio exterior? ¿Es el ejecutivo de importaciones de la empresa? ¿Es el representante legal de la empresa o es la propia empresa? La respuesta es la propia empresa o persona física que es el importador. Nosotros en Ocampo Urbanal no manejamos personas físicas, pero las personas físicas también pueden importar. Bueno, entonces en este caso, aquí van a poner la razón social de la empresa que va a hacer la importación. Y vamos a llenar los campos. Si tenemos un solo contrato, pues llenaremos donde dice contrato 1. Si tenemos más, pues pondremos abajo donde dice contrato 2 y ahí el instructivo más adelante va a decir, ponle 3, 4 y 5 y todos los contratos que quieras poner en este documento. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner primero el folio, pero dice en su caso. Si no tiene folio, pues le pondremos sin folio. La fecha en la que se suscribe, es decir, en la que se firma, se elabora. El nombre de las partes que firman el contrato. Ustedes como importador y sus proveedores. Uno por cada proveedor. El objeto de este contrato. Todos los contratos dicen tienen un objeto. O sea, ¿por qué lo estamos realizando? Y luego vamos a seleccionar una opción, si es de servicios, si es de enajenación o si es de otros. Pues normalmente va a ser de enajenación porque estamos hablando de mercancía. Después vamos a poner la síntesis del objeto que se relaciona con el objeto, ¿no? Y luego la contraprestación, es decir, cuánto vamos a pagar
por la prestación de ese servicio o enajenación. Sobre eso vamos a mencionar, en su caso, el monto de la contraprestación, o sea, cuánto, la forma de pago, cómo vamos a pagar, efectivo, cheque, transferencia, los plazos de pago, es decir, tengo 60, 90, 30 días, o a la entrega de la mercancía en territorio nacional, ¿cuál es el plazo de pago? La moneda en la que se va a estar realizando esa operación y por último, la vigencia del contrato. Entonces, esto tiene todo el sentido. Nosotros como campo grupo aduanal nos decían mucha gente, dime qué debe contener el contrato. Y nuestra respuesta fue, al ser un documento que ayuda a la valoración aduanera, tienes que poner a quién le vas a pagar. Es decir, aquí viene como nombre o razón social de las partes. ¿Cuánto le vas a pagar? Aquí viene monto de la contraprestación. ¿Cuándo le vas a pagar? Aquí viene como plazos. Moneda no lo mencionábamos, pero pues, es muy obvio que debe venir. Y ya con esos datos nosotros consideramos a quién le pagas, cuánto le pagas, cuándo le vas a pagar y por supuesto de qué mercancía estamos hablando. Entonces, básicamente el criterio que teníamos era bastante acertado de acuerdo a esta información que pone el SAT. Por cierto, este formato lo pueden ustedes descargar en la página del SAT en el apartado versiones anticipadas. Dentro de versiones anticipadas se van a reglas de carácter general para el 2026, tercera modificación, y ahí vienen las reglas y el anexo 1, y en el anexo 1 lo encuentran. Pero para facilidad se los vamos a poner ahorita aquí en el cuadro de comentarios para que los descarguen. Van a tener una liga provisional, descárguenlo hoy mismo, ahorita mismo si es posible, descárguenlo y guárdenlo por ahí. Si se les pierde, no se preocupen, está en la página del SAT. Bueno, pasamos a la siguiente. Es lo mismo que decía en el contrato 1. Nada más les da la opción de poner 2, 3, 4. Y muy importante, la manifestación bajo protesta es decir verdad, que la información contenida en este documento es verdadera y corresponde a los contratos relacionados con la transacción. Nombre y firma del usuario de comercio exterior. Si es persona física, va a poder firmarlo directamente. Si es persona moral, el único que puede firmar a nombre del usuario, es decir, del importador, es el representante legal. Por último, vienen las instrucciones, que son muy sencillas, llénese máquina de molde o bolígrafo o a máquina con tinta negra o azul, y cuando necesites más espacios, amplíalos. Y si necesitas más contratos, ponle 1, 2, 3, 4 y los que necesites. Bastante sencillo, pero creo que es una buena decisión del SAT poner esta facilidad. Y hasta aquí nuestra actualización de comercio exterior. No tiene caso, dice Carlos, que retrocedas ahora y en el formato, un papel más que hay que llenar. No, la obligación es mostrar tu contrato. Y si no lo tienes, si no lo quieres exhibir, entonces vacíame la información fundamental que quiere el SAT, la firmas y abajo dice, yo juro que eso es lo que dice mi contrato. Es una facilidad, no es una obligación. Entonces, como dice Carlos, dicen, pues no des un paso atrás porque no sabemos si más adelante vayan a quitarlo. Es una prueba. Entonces, sí, espero que haya quedado clara esa parte. No es obligación. Si quieres, puedes vaciar tu información a esto. Ahora, recuerden que también muchas personas nos han dicho, oye, pero los contratos no solamente son en papel membretado y con firmas autógrafas, los contratos también son acuerdos que se materializan, por ejemplo, cuando tú haces una solicitud, una orden de compra y el cliente te da una aceptación por escrito. Inclusive cuando tu material es enviado y tú recepcionas ese material, se configura un contrato. Eso lo ha peleado mucha gente, especialmente abogados. Y legalmente tienen la razón, pero les decíamos, pues sí, pero eso defiéndelo en un tribunal. Entonces, en esta facilidad, pues tú puedes vaciar esa información ahí y juramentarlo bajo protesta.
mientras esté esta facilidad. Bien, pues si no hay más dudas, esperamos que haya sido de mucha utilidad y nos vemos en la próxima cápsula informativa de Amigos de los Miércoles. Excelente miércoles.